Hoy 13 de diciembre nosotros los católicos celebramos a Santa Lucía, la protectora de la visión y la luz que brilló en las tinieblas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué miles de personas a lo largo de los siglos recurren a ella en busca de milagros y protección? Santa Lucía no es solo una santa común. Su vida estuvo marcada por misterios profundos, un sacrificio indescriptible y milagros que desafiaron incluso a los más escépticos. Ella enfrentó la oscuridad con una fuerza inquebrantable y una fe que pocos podrían comprender. ¿Y si te dijera que detrás de su devoción hay un secreto que la Iglesia ha guardado por siglos? Un misterio poco conocido que revela el verdadero poder de su intercesión. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo Santa Lucía continúa iluminando vidas en todo el mundo, trayendo cura y claridad a quienes la invocan. Y hay algo que pocos saben sobre su martirio, algo que puede cambiar para siempre la forma en que ves a esta santa milagrosa. Nacida en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, Santa Lucía creció en un ambiente marcado por tradiciones ancestrales y por la vitalidad de una cultura que mezclaba influencias romanas, griegas y cristianas. Aunque Siracusa era una ciudad próspera, también era un lugar donde el cristianismo era perseguido y los seguidores de Cristo vivían bajo la constante amenaza del Imperio Romano. Este era el telón de fondo que moldearía la fe de Lucía desde muy joven, en una infancia rodeada de historias sobre mártires y sobre la esperanza que sus sacrificios traían a quienes aún vivían en la fe. Desde pequeña, Lucía escuchaba hablar de las hazañas de esos cristianos que enfrentaban torturas y desafíos inimaginables con una paz inexplicable, lo que despertaba en ella un sentimiento de profunda admiración y un sincero deseo de seguir el mismo camino de amor y entrega. Lucía era hija única, lo que la convertía en el centro de atención de su madre, Eutiquia. Para Eutiquia, la joven representaba una esperanza de continuidad, una promesa de futuro, pues al perder a su esposo aún en la juventud, se dedicó enteramente a la crianza y educación de su hija. Como una madre celosa y cuidadosa, Eutiquia se preocupaba por la seguridad y el bienestar de Lucía, y esta preocupación se intensificaba por el hecho de que ambas cargaban el secreto de ser cristianas en medio de un ambiente hostil. Para evitar sospechas, la madre de Lucía hacía todo lo posible por mantener una vida reservada, casi reclusa, preservando el anonimato de la familia en una sociedad que podría, en cualquier momento, denunciarlas a las autoridades por su fe. Fue en este ambiente de aparente aislamiento y cautela que Lucía desarrolló una fe sólida, casi inquebrantable, marcada por una serenidad inusual para una joven de su edad. Desde muy temprano se sentía llamada a una vida de consagración, como si un propósito mayor guiara sus pasos. Las oraciones y los momentos de silencio en casa, al lado de su madre, eran ocasiones de profunda comunión espiritual, donde podía reflexionar sobre el verdadero significado de seguir a Cristo. A medida que crecía, esta fe solo se intensificaba, llevándola a ser una promesa de pureza y devoción total al Salvador. Lucía no veía su vida como un espacio de realizaciones mundanas, sino como una ofrenda que deseaba hacer a Dios, confiando en que, incluso en medio de las adversidades, su llamado sería cumplido. Con la adolescencia, Lucía comenzó a entender más profundamente lo que significaba vivir la fe en un mundo que rechazaba y perseguía a los cristianos. Sicilia, en especial, era una tierra de contrastes. Al mismo tiempo que resplandecía en belleza natural y poseía un pueblo acogedor, también era escenario de juicios y condenas crueles de aquellos que profesaban la fe cristiana. Lucía escuchaba relatos de personas cercanas sobre los peligros que corrían quienes se atrevían a expresar su fe públicamente. Aún así, su corazón no se abatía.
Se aferraba a la esperanza, creyendo que, algún día, la luz de la fe iluminaría incluso los lugares más oscuros de su ciudad y del Imperio Romano. Este sentimiento se fortaleció cuando Lucía comenzó a cuidar de su madre, que sufría de una enfermedad grave y debilitante. La enfermedad de Eutiquia trajo un nuevo tipo de prueba a la vida de la joven santa. Además del miedo constante a la persecución, ahora Lucía debía lidiar con el temor de perder a la única persona con quien compartía su vida, su fe y sus sueños. La enfermedad de su madre se convirtió para Lucía en un motivo de intenso sufrimiento, pero también de entrega y devoción. Cada día era una nueva oportunidad para expresar el amor y la gratitud que sentía por su madre y para profundizar su confianza en Dios. En medio de las dificultades no se desanimó, sino que buscó fuerzas en la oración y en la fe inquebrantable que había cultivado a lo largo de los años. En un momento determinado, al ver que los médicos no podían encontrar una cura para su madre, Lucía decidió recurrir a una intervención divina. Fue entonces cuando escuchó hablar de Santa Águeda, una mártir local que también se había sacrificado por amor a Cristo y cuya fama de santidad y poder de intercesión era conocida en toda Sicilia. Con el consentimiento de su madre, Lucía propuso una peregrinación a la tumba de Santa Águeda, ubicada en la ciudad de Catania, donde miles de fieles se reunían para orar y buscar milagros. Para ella, este viaje representaba no solo una última esperanza para la cura de Eutiquia, sino también una oportunidad de vivir un momento profundo de fe y consagración. La peregrinación a Catania fue un hito importante en la vida de Lucía. Durante el trayecto, ella y su madre enfrentaron condiciones adversas, desafíos que pusieron a prueba su resistencia física y espiritual. A lo largo del viaje, Lucía se mantenía en oración constante, pidiendo a Dios que escuchara sus súplicas y le concediera la gracia de la cura de su madre. Para ella, cada paso era como un acto de fe, una prueba de que estaba dispuesta a sacrificarse por el bien de quienes amaba. Esta jornada la ayudó a consolidar su vocación y a reafirmar su compromiso con Cristo, aunque aún no sabía cuán severas serían las pruebas que enfrentaría en el futuro. Cuando finalmente llegaron a la tumba de Santa Águeda, Lucía sintió una paz indescriptible apoderarse de su corazón. Allí, frente al altar simple pero lleno de significado, se arrodilló al lado de su madre y oró con toda la fe e intensidad que su alma podía reunir. Durante ese momento de oración, Lucía sintió como si una fuerza invisible y sobrenatural la envolviera. Sabía, con una certeza que superaba el entendimiento humano, que Santa Águeda intercedía por ellas y que la curación de su madre ya era una realidad en su corazón. La curación de Eutiquia ocurrió de manera lenta pero sorprendente. Al regresar a Siracusa, la madre de Lucía comenzó a mostrar signos de recuperación, como si la enfermedad se estuviera desvaneciendo poco a poco. Para Lucía, esto no fue solo un milagro físico, sino también un milagro espiritual que reforzó su fe y su disposición a entregar su vida al servicio de Dios. Comprendía que la curación de su madre era una señal de que estaba siendo llamada para algo grandioso, para una misión que involucraba sacrificio, coraje y amor. A partir de este episodio, Lucía y su madre se unieron aún más en la fe. Comenzaron a vivir de manera más desapegada de los bienes materiales, donando parte de su fortuna a los pobres y cuidando de la comunidad cristiana con generosidad. Este gesto de caridad, sin embargo, se mantuvo en secreto, pues ambas sabían que cualquier acto que demostrara abiertamente su devoción podría despertar sospechas en un ambiente donde los cristianos eran vistos como enemigos del Estado. Para Lucía, esta era una nueva forma de martirio. Vivir la fe de manera silenciosa y discreta, pero sin nunca abandonar su misión de amar y servir.
El viaje de fe de Santa Lucía es un testimonio de coraje y devoción desde los primeros pasos de su vida. La experiencia de la peregrinación y la curación de su madre la marcaron profundamente, preparando su espíritu para los desafíos que vendrían y consolidando en ella una confianza inquebrantable en Dios. Este período de su vida no solo moldeó su vocación, sino que también reveló el profundo amor que sentía por su madre y por la fe cristiana, un amor que la acompañaría hasta el final de su existencia. Tras el regreso de su peregrinación y la restauración de la salud de su madre, Lucía comenzó a sentir que el propósito de su vida estaba a punto de tomar un rumbo definitivo e irrevocable. Era como si una presencia constante y silenciosa se posara sobre ella, fortaleciendo su corazón y preparando su alma para los desafíos venideros. La curación de su madre no fue solo un acto milagroso, sino una confirmación del llamado que Lucía sentía desde pequeña. En cada día, en las tareas más simples, percibía la profundidad de su vocación. Su vida no le pertenecía, pues ya la había ofrecido por completo a Cristo. Sin embargo, esta vida de servicio y entrega a Dios no tardaría en ser puesta a prueba. Desde el momento en que decidieron vivir con mayor desprendimiento de los bienes materiales, Lucía y su madre comenzaron a realizar discretas obras de caridad, ayudando a viudas, huérfanos y necesitados. Pero Lucía sabía que su fe y generosidad, aunque manifestadas de forma oculta, pronto llamarían la atención de personas que no comprendían la profundidad de su decisión. La joven era consciente de los riesgos que corría en una sociedad que veía a los cristianos con desconfianza y hostilidad, pero no se dejaba abatir. En su mente y en su corazón, una certeza pulsaba. No importaba lo que sucediera, estaba dispuesta a enfrentar todo por amor a Cristo. Fue entonces que un pretendiente apareció en su vida, como resultado de las preocupaciones de Eutiquia con el futuro de su hija. A pesar de la curación y de la promesa de consagración hecha por Lucía, su madre aún guardaba la esperanza de ver a su hija casada y protegida bajo un matrimonio, algo que representaba la seguridad y el estatus tan importantes en la época. Pero para Lucía, que se había consagrado a Dios, el matrimonio parecía no solo innecesario, sino impensable. Sentía una paz y una plenitud en su vida espiritual que nada en el mundo físico parecía poder ofrecer. La negativa al matrimonio, sin embargo, no fue algo fácil o inmediato. Al principio, Lucía intentó convencer a su madre con palabras de amor y gratitud, explicando que su compromiso con Cristo era el mayor de todos los compromisos que podría asumir. Para Lucía, cualquier vínculo terrenal no podría competir con el compromiso divino al que se sentía llamada. Eutiquia, sin embargo, no lograba comprender completamente el deseo de su hija y, de cierto modo, temía que la decisión de Lucía pudiera ponerla en riesgo, ya que la negativa de una joven a casarse era vista como una afrenta al orden social de la época. En este contexto, un pretendiente en particular fue indicado para Lucía, un joven influyente y de buen estatus social. La familia de él, al enterarse de la propuesta de matrimonio, veía con buenos ojos la posibilidad de unión, no solo por considerar a Lucía una joven hermosa y de buen carácter, sino también por sentirse atraídos por los bienes de la familia. Era un matrimonio ventajoso que traería estabilidad a ambos. Sin embargo, Lucía, firme en su fe, continuó rechazando los intentos de acercamiento, convirtiendo su vida en un testimonio silencioso y firme de la vocación a la que se dedicaba. La insistencia de su madre y la presión social alrededor de Lucía se volvieron entonces más intensas. Cada día era una lucha interna, donde la joven se sentía desafiada a equilibrar su devoción con el amor y la gratitud que sentía por su madre.
Sabía que la insistencia de Eutiquia no provenía de egoísmo, sino de un deseo sincero de proteger a su hija. Sin embargo, Lucía, con una serenidad admirable, buscaba la fuerza necesaria para no ceder y no traicionar su promesa a Cristo. Poco a poco, ella comenzó a darse cuenta de que su camino se volvería más solitario y que el llamado de Dios la conducía por una senda donde tendría que renunciar a la aprobación de las personas a su alrededor, incluso de aquellos que más amaba. La negativa definitiva de Lucia al matrimonio fue, por lo tanto, un acto de fe y de coraje inigualable. No solo se estaba negando a sí misma el confort de una vida segura y tranquila, sino que se estaba colocando directamente en el camino de la persecución. El pretendiente, indignado y humillado por el rechazo, no vio solo un no en sus palabras. Para él, la negativa era un agravio a su honor, un desafío público a su influencia y estatus. Este joven, que antes deseaba a Lucia por interés y deseo, pasó a odiarla con una intensidad sombría. Herido en su orgullo, no podía aceptar que una joven se atreviera a rechazarlo en una sociedad donde tal actitud era impensable. Lleno de rencor, el pretendiente de Lucia tomó una decisión que cambiaría la vida de ella para siempre: denunciarla como cristiana a las autoridades. En aquel tiempo, ser acusado de cristianismo significaba, en muchos casos, una sentencia de muerte. Para Lucia, sin embargo, la denuncia no era motivo de pánico. Por el contrario, era casi como si estuviera esperando ese momento, como si su alma hubiera sido preparada por Dios para enfrentar la prueba suprema. El sufrimiento que su corazón experimentaba era verdadero, pero paradójicamente, también había una paz inmensa al saber que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido llamada. Cuando las autoridades la llamaron a rendir cuentas, Lucia sabía que su destino estaba en manos de Dios. Se mantuvo firme, mirando hacia el futuro con serenidad, consciente de que nada en este mundo podría desviarla del amor que sentía por Cristo. Para los que la veían desde fuera, podría parecer que la joven se dirigía a la condenación, pero para Lucia, esa era una oportunidad de honrar su compromiso, de ofrecer su vida en entrega total. Así, Lucia fue llevada ante el tribunal, donde el gobernador intentó de todas las formas convencerla de renunciar a su fe. El escenario era intimidante, con autoridades y espectadores que, curiosos y fríos, esperaban ver si la joven sucumbiría al miedo. Sin embargo, su respuesta fue firme y decidida. Cuando se le preguntó sobre su fe, Lucia no dudó, declarando ser cristiana con una convicción que desarmaba cualquier argumento contrario. Ante tal valentía, las autoridades quedaron perplejas, incapaces de comprender de dónde provenía tanta fuerza en una joven aparentemente frágil. Lucia era consciente de que ese era un punto sin retorno. Al negarse a renunciar a Cristo, sabía que estaba eligiendo un camino de sufrimiento y renuncia. Pero su fe era mayor que el miedo y su esperanza inquebrantable. Sabía que el sacrificio que estaba por hacer no era en vano, pues creía que su testimonio podría inspirar a otros a seguir el camino de la fe. Cada palabra que pronunciaba, cada respuesta que daba a las autoridades, era un reflejo del amor que nutría por el Salvador. Un amor que superaba las barreras del mundo físico y tocaba las profundidades de su espíritu. La valentía de Lucia en aquel tribunal no solo marcó los corazones de los que asistían, sino que también dio inicio a un legado que atravesaría los siglos. Su testimonio de fe y su determinación fueron la llama que iluminó la oscuridad de aquella época de persecución. Cuando Lucia fue llevada ante el tribunal, el ambiente a su alrededor era de frialdad y austeridad.
Ante ella, hombres vestidos con armaduras y túnicas de autoridad, con miradas severas e impasibles, representaban el poder del Imperio Romano. El gobernador que presidía la sesión era un hombre cuya presencia emanaba una intimidación calculada. Creía que, con su experiencia y persuasión, sería capaz de doblegar la voluntad de aquella joven, arrancándole una renuncia que él consideraba inevitable para alguien tan joven y desprotegida. Sin embargo, él apenas sabía que Lucia poseía una fuerza invisible e invencible. Lucia no temblaba, ni desviaba la mirada. Mientras estaba allí, de pie ante el tribunal, su corazón estaba entregado a una paz sobrenatural. Miraba a aquellos que, en pocos instantes, podrían decidir sobre su vida o muerte, con una serenidad que parecía inconcebible para todos los presentes. Aquellos que la observaban veían a una joven de rostro delicado y rasgos serenos, pero algo en su postura demostraba una determinación implacable. Su voz era calmada, pero cargaba una firmeza inusual cuando, cuestionada sobre su fe, declaró sin titubear: «Soy cristiana y jamás renunciaré a mi Señor». El gobernador, irritado por la respuesta, intentó entonces persuadirla para que abandonara su fe, prometiéndole recompensas materiales y una vida de honor si se sometía a los dioses romanos. Para él, el cristianismo no pasaba de ser una superstición irracional, y no comprendía por qué aquella joven se aferraba tan obstinadamente a esa creencia. Ante sus ofertas, Lucia respondió con una claridad que sorprendió a todos: «Mi honor y mi riqueza están en Cristo. No hay nada que el mundo pueda ofrecerme que supere el tesoro de mi fe». A cada nuevo intento de persuasión, Lucia se mantenía firme, rechazando todas las ofertas y argumentos que le presentaban. Sabía que ceder, por menor que fuera, significaría traicionar el compromiso que había hecho con Cristo y renegar todo por lo que había vivido hasta ese momento. Su fe era como una roca inquebrantable y, al percibir que sus palabras no surtirían efecto, el gobernador se vio obligado a recurrir a la amenaza. Comenzó a describir con frialdad los castigos y las torturas que la aguardaban si continuaba insistiendo en su terquedad. Al escuchar las amenazas, Lucia sintió el corazón latir con una mezcla de temor y una confianza aún mayor. No es que ella fuera inmune al miedo. Su humanidad la hacía vulnerable al sufrimiento que sabía que vendría, pero su amor por Cristo era más fuerte que cualquier temor terrenal. Ella había elegido vivir por la fe y, si fuera necesario, morir por ella. Tal sentencia estaba destinada a romper su honra y destruir su dignidad. Era un castigo cruel, destinado a arrancarle lo que había de más sagrado y a hacer que desistiera de su fe por puro desespero. Sin embargo, cuando los guardias intentaron arrastrarla, algo extraordinario sucedió. El cuerpo de Lucia se volvió increíblemente pesado, como si una fuerza invisible la mantuviera inmóvil. Soldados experimentados y acostumbrados a someter prisioneros no podían moverla, incluso empleando toda su... Cuando el gobernador la amenazó con la muerte, Lucia respondió con una frase que marcaría la historia: «Aquellos que viven por Cristo jamás mueren». Desconcertado e irritado por la inmensa valentía de aquella joven, el gobernador decidió que necesitaba demostrar su autoridad de manera clara. Ordenó que Lucia fuera llevada y sometida a un castigo que humillaría a cualquier joven en su posición, que fuera arrastrada hasta un burdel, donde sería expuesta a la vergüenza pública. Y fuerza. Era como si una barrera espiritual la envolviera, haciendo imposible que cualquiera la removiera de donde estaba. Perplejos, los soldados intentaron de nuevo, pero todo fue en vano. Este acontecimiento inexplicable causó un gran tumulto. Quienes presenciaban la escena se sentían poseídos por una mezcla de miedo y reverencia. La fuerza misteriosa que mantenía a Lucia inmóvil
Parecía desafiar todas las leyes naturales, dejando claro que había algo divino actuando a su favor. Para muchos que estaban allí, esta manifestación sobrenatural era una señal de que la joven no estaba sola, de que el poder de Dios la protegía de una forma que trascendía la lógica humana. El gobernador, furioso, veía su orgullo herido una vez más y ordenó que encendieran una hoguera alrededor de Lucia, creyendo que si el peso sobrenatural la mantenía allí, tal vez el fuego podría romper su resistencia. Las llamas fueron encendidas alrededor de Lucia, elevándose a su alrededor en un círculo amenazante. Los presentes retrocedieron, aterrorizados por el calor y el brillo de la hoguera, pero Lucia permaneció allí, imperturbable. De una forma milagrosa, el fuego no la tocaba. Era como si las llamas reconocieran la santidad de aquella joven y se negaran a consumirla. Lucia permanecía en oración, su rostro sereno reflejando una paz indescriptible, como si su espíritu estuviera en un lugar muy distante de aquella escena de terror y violencia. Al presenciar este milagro, muchos de los presentes comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Había algo extraordinario en aquella joven que, sin armas, sin protección física, lograba desafiar el poder del Imperio Romano solo con su fe inquebrantable. Soldados, autoridades y espectadores miraban a Lucia como si fuera una figura de otro mundo, alguien cuyo espíritu estaba protegido por una fuerza que ellos no comprendían. Para Lucia, aquel momento era una confirmación de que, incluso en medio del sufrimiento, Dios permanecía a su lado. Desesperado y humillado, el gobernador se dio cuenta de que nada de aquello estaba funcionando. La joven cristiana, que él había considerado frágil y fácil de someter, se revelaba inquebrantable ante sus intentos de tortura y humillación. Enfurecido por su incapacidad de doblegarla, él ordenó entonces que fuera decapitada. Sin embargo, incluso ante la sentencia final, Lucia no demostró miedo. Su corazón estaba preparado para lo que viniera y ella aguardaba el momento de su encuentro definitivo con Cristo con una fe serena y profunda. El testimonio de Lucia en aquel tribunal no fue solo un acto de valentía, sino una expresión de amor absoluto e incondicional. Cada palabra que pronunció, cada gesto de calma ante las amenazas y las llamas, sirvió de inspiración para todos los que asistieron. La fuerza de su fe resonó en la vida de los cristianos que vinieron después de ella, iluminando el camino de aquellos que buscaban servir a Dios incluso en tiempos de persecución. Cuando Lucia recibió la orden de decapitación, los soldados que la rodeaban dudaron por un instante. Aunque estaban acostumbrados a cumplir órdenes rigurosas y a tratar prisioneros con brutalidad, había algo diferente en aquel momento, algo que desafiaba la fría rutina de la ejecución. Aquella joven, que momentos antes había estado envuelta en llamas que no la consumieron, permanecía allí, de pie, tranquila, con los ojos fijos en un punto que nadie más parecía ver. Su paz interior era casi palpable, y hasta los más endurecidos entre los soldados no podían dejar de notar que estaban ante alguien que exudaba una fe que trascendía cualquier miedo a la muerte. Al ver la vacilación de los soldados, el gobernador, que hasta entonces mantenía una postura autoritaria, sintió su autoridad amenazada. Conocía el poder del imperio, pero veía con una creciente inquietud que nada parecía suficiente para romper la determinación de Lucia. Su plan inicial había sido simple: humillar y atemorizar a aquella joven hasta que renunciara a su fe. Sin embargo, cada intento resultaba en un fracaso y ahora se veía forzado a ordenar una ejecución directa. Sabía que si Lucia salía de allí viva, su testimonio ganaría aún más fuerza e inspiraría a los cristianos de Siracusa a resistir con la misma valentía.
Era un desafío al poder que él representaba, y eso era algo que el gobernador no podía permitir. Lucia, por su parte, parecía ajena al tumulto y a la tensión a su alrededor. Para ella, aquel instante era de profunda comunión con Cristo, el ápice de su entrega y de su vocación. Desde niña había llevado en el corazón el deseo de ser enteramente de Dios, y ahora se sentía cerca de cumplir esa promesa en su totalidad. Su corazón se llenaba de una paz que superaba el entendimiento humano, y sus labios murmuraban oraciones que solo ella y Dios comprendían. En ese momento, Lucía ya no estaba más en aquel tribunal, pues su espíritu estaba envuelto en una dimensión sagrada, un espacio donde el amor y la fe trascendían cualquier dolor o miedo. A medida que la noticia de la condena de Lucia se extendió por la ciudad, cristianos y curiosos comenzaron a aglomerarse alrededor del lugar de la ejecución. Para los seguidores de Cristo, aquella escena era devastadora, pero también profundamente inspiradora. Sabían que, al enfrentar la muerte con tal valentía, Lucia dejaba un testimonio indeleble de fe y resistencia. Mujeres, hombres y niños observaban en silencio, sintiendo el peso de una nueva mártir en su comunidad. Cada mirada dirigida hacia Lucia llevaba una mezcla de tristeza y reverencia, pues muchos sabían que de allí en adelante la fe en Siracusa nunca más sería la misma. Sin embargo, no todos allí eran simpatizantes de la joven cristiana. También había quienes, fieles a las creencias paganas, veían en Lucia una amenaza a la estabilidad del orden social y religioso de la época. Para estos, la ejecución de Lucia era una demostración necesaria del poder del imperio y de la debilidad de la fe cristiana, que consideraban una superstición sin fundamentos. No obstante, incluso esos espectadores comenzaron a cuestionar sus certezas al observar la tranquilidad y la paz que emanaban de aquella joven, como si ella ya estuviera en un lugar más allá de este mundo. Había algo inexplicable en aquella escena que tocaba incluso a los más escépticos, desafiando el escepticismo de sus corazones. Los soldados recibieron entonces la orden final. En un silencio casi sagrado, se acercaron a Lucia, que continuaba en oración, su rostro calmado y sereno. Ella no ofreció ninguna resistencia, no imploró clemencia, ni expresó miedo o arrepentimiento. Su entrega era total. Cuando uno de los soldados se acercó, Lucia levantó el rostro, y en ese momento él vio en sus ojos una profundidad que jamás olvidaría. Eran ojos que reflejaban una paz tan intensa y un amor tan sincero que, por un instante, sintió el peso de su propia incredulidad y duda. La escena de la ejecución de Lucía estuvo cargada de una sacralidad que parecía envolver a todos los presentes. Al ver a aquella joven ofreciendo su propia vida sin ninguna hesitación, muchos de los espectadores cristianos sintieron sus propias fuerzas revigoradas. Se dieron cuenta de que, a través de Lucia, Dios les mostraba el camino de la perseverancia y la entrega. Para ellos, aquel sacrificio era más que una pérdida, era una semilla de esperanza, un símbolo de que la fe cristiana jamás sería extinguida, pues su fundamento estaba más allá del poder de cualquier imperio terrenal. Con una última mirada hacia el cielo, Lucia entregó su vida, uniéndose al coro de los mártires que la precedieron. Pero su muerte no representó un fin. Al contrario, fue el inicio de una nueva fuerza que tomó la comunidad cristiana de Siracusa. A partir de ese día, los cristianos comenzaron a referirse a Lucia como un ejemplo de valentía y pureza. Su historia se difundió rápidamente, alcanzando comunidades distantes, y pronto su nombre era pronunciado con reverencia en oraciones y celebraciones. Ella se había convertido para muchos en una intercesora poderosa, una amiga invisible que los inspiraba a mantenerse firmes incluso en las circunstancias más difíciles.
Tras el martirio de Lucia, su historia empezó a ser contada y recontada, ganando fuerza e inspirando a innumerables fieles. Su vida y muerte comenzaron a ser vistas como un símbolo de resistencia y amor incondicional a Cristo, y muchos encontraban en ella el aliento necesario para enfrentar sus propias pruebas. Después del martirio de Lucia, una transformación silenciosa, pero poderosa, comenzó a esparcirse por la ciudad de Siracusa. Los cristianos que presenciaron su entrega final guardaron en sus corazones la memoria viva de aquella joven de fe inquebrantable. Para ellos, Lucia no era solo una mártir. Ella era un testimonio de la presencia divina en medio de las tinieblas de la persecución. Muchos de los que habían sido testigos de su valentía comenzaron a reunirse en secreto, movidos por una nueva esperanza y por el deseo de mantener viva la memoria de aquella a quien ahora consideraban una santa. Estos encuentros, inicialmente discretos, eran una manera de fortalecer la fe en tiempos de adversidad, y la historia de Lucia se convertía en el fundamento de esas reuniones. Las familias cristianas de Siracusa mantenían viva la llama de su ejemplo, transmitiendo sus palabras y hechos de generación en generación. Cada detalle de su vida era contado con admiración y reverencia. Su compasión por los pobres, su fidelidad inquebrantable, su entrega a Cristo. Con el paso del tiempo, Lucia fue ganando un lugar especial en la memoria colectiva de los cristianos, no solo como mártir, sino como un símbolo de pureza y valentía que inspiraba incluso a los más débiles. Las dificultades que la comunidad cristiana enfrentaba parecían menos pesadas a la luz de la historia de Lucia. En un tiempo en que ser cristiano significaba vivir bajo constante amenaza, su ejemplo era una fuente de fuerza y consuelo. Las mujeres, especialmente, se sentían profundamente conectadas con Lucia, pues veían en ella a una joven que desafiaba las convenciones y se atrevía a elegir su propio camino en un mundo que no permitía que las mujeres tuvieran voz. Ella representaba la fuerza femenina en medio de la opresión, y su nombre era susurrado en oraciones fervorosas, como una amiga espiritual a quien recurrían en momentos de angustia. Pronto comenzaron a circular relatos de milagros atribuidos a la intercesión de Lucia. Historias de curas milagrosas, especialmente relacionadas con la vista, se hicieron comunes. Decían que aquellos que pedían su intercesión con fe veían sus oraciones atendidas, como si la luz que emanaba de Lucia tuviera el poder de restaurar la visión física y espiritual de los necesitados. Estas historias, aunque simples, traían consigo una esperanza palpable y renovaban el espíritu de la comunidad cristiana. A cada milagro relatado, la devoción a Lucia crecía, esparciéndose por las ciudades vecinas y cruzando fronteras. Estos relatos también llegaron a oídos de los paganos, que, curiosos, comenzaron a cuestionar qué hacía a aquella joven tan especial para los cristianos. Para muchos, la muerte de Lucia debió haber sido un acto de humillación y derrota. Sin embargo, su memoria parecía crecer y hacerse más fuerte cada día. Las noticias de sus milagros pronto comenzaron a llamar la atención de personas que antes eran indiferentes a la fe cristiana. Algunos, fascinados por la figura de Lucia, se acercaron al cristianismo en busca de respuestas para los milagros atribuidos a ella. Otros, al ver la devoción y la fe de los cristianos, comenzaron a cuestionarse sobre la fuerza de aquella religión que habían aprendido a despreciar. La fama de Lucia se esparció tan rápidamente que incluso los gobernantes y las autoridades locales no podían ignorar el impacto de su historia. Los intentos de silenciar a los cristianos, de aniquilar la fe en Cristo mediante la violencia y la represión, parecían cada vez más ineficaces ante la fuerza de un testimonio tan poderoso.
La joven que se había mantenido firme en su propósito hasta el fin se había convertido en un ejemplo vivo de que el amor por Cristo podía superar cualquier poder terrenal. En poco tiempo, Lucía pasó a ser venerada no solo en Siracusa, sino en toda Sicilia, y su historia continuó esparciéndose por Italia y más allá. Las generaciones que vinieron después del martirio de Lucía llevaban su memoria con fervor, y su veneración como santa comenzó a tomar forma de manera más oficial. Se construyeron iglesias en su homenaje y el día de su martirio pasó a ser celebrado como un día santo. En cada altar, en cada oración hecha en su honor, los cristianos revivían su sacrificio y encontraban fuerzas para seguir adelante, incluso en los tiempos de mayor persecución. Para ellos, Lucía era un símbolo de la luz divina que nunca se apaga, un recordatorio de que la fe verdadera no puede ser extinguida. Con el paso de los años, Lucía pasó a ser invocada como patrona de aquellos que buscaban la cura para la ceguera, tanto física como espiritual. La fuerza de su fe que la guió hasta el fin era ahora vista como un ejemplo de claridad y visión que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Los devotos creían que, al invocar su nombre, estaban pidiendo la misma fuerza y claridad espiritual que Lucía había demostrado. Así, se convirtió en una intercesora poderosa, y su historia comenzó a inspirar no solo a los cristianos de Siracusa, sino a personas de todas partes del mundo. Lucía, que en vida había sido una joven simple y devota, ahora era venerada como una santa cuyos milagros e intercesiones sobrepasaban los límites del tiempo y del espacio. Su historia, marcada por valentía, fe y milagros, continuó esparciéndose a lo largo de los siglos, encontrando corazones abiertos y dispuestos a acoger la luz de su fe. Cada generación redescubría su vida y sus lecciones, y su memoria era continuamente renovada en las oraciones, en las iglesias y en la devoción de aquellos que la veían como una fuente de inspiración y esperanza. Así, Santa Lucía se convirtió en un faro de fe para millones de devotos, un testimonio perenne de que la luz de la verdad nunca se apaga, incluso ante la oscuridad más intensa. Su vida y su sacrificio continuaron iluminando el camino de los cristianos a lo largo de los siglos, mostrándoles que la verdadera visión está en el corazón de aquellos que aman a Dios. A medida que el culto a Santa Lucía se esparcía por Sicilia y más allá, su imagen y memoria comenzaron a entrelazarse con la vida cotidiana de los fieles. Para muchos, Lucía ya no era solo una mártir, sino una presencia viva en sus rutinas, una compañera espiritual que ofrecía consuelo en horas de sufrimiento. En medio de tiempos de persecución y adversidad, hombres y mujeres encontraban en ella una fuerza invisible, una fuente de inspiración que iba más allá de las palabras. Su historia, contada con fervor en iglesias y hogares, se convertía en un lazo sagrado que unía a los cristianos en una fe compartida, fortalecida por la devoción a alguien que consideraban una amiga y protectora. Muchos relatos narraban que Santa Lucía aparecía en sueños para aquellos que clamaban por su intercesión con fe sincera. Decían que, en sus visiones, ella traía una luz suave, como si el propio amor de Cristo iluminara su semblante. Estas historias se transmitían de boca en boca, aumentando el fascinio y la devoción por Lucía. Personas que se encontraban en situaciones de angustia, especialmente aquellas que enfrentaban desafíos espirituales, eran reconfortadas por estas visiones. Sus devotos creían que ella les ofrecía una luz para guiar sus pasos en medio de las tinieblas de sus vidas, una ayuda que no podían encontrar en otro lugar. Con el tiempo, la devoción a Santa Lucía ganó contornos aún más profundos e íntimos.
Para muchos, ella se convirtió en una amiga espiritual que caminaba al lado de los que sufrían, de aquellos que enfrentaban las injusticias y los infortunios de la vida. En particular, las mujeres se veían reflejadas en la valentía y pureza de Lucía. Las jóvenes eran enseñadas a buscar en ella un ejemplo de fuerza y virtud, y muchas madres narraban su historia a sus hijas con la esperanza de que algún día ellas también pudieran cultivar una fe tan intensa y sincera como la de ella. Santa Lucía, así, empezaba a ser venerada no solo como una santa lejana e inalcanzable, sino como una amiga que conocía los dolores y las alegrías humanas. En los relatos que se multiplicaban sobre los milagros de Lucía, muchos venían de las voces de personas simples, campesinos y trabajadores que afirmaban haber recibido curas inexplicables tras invocar su nombre. En muchos casos, estas personas eran sanadas de problemas de visión o de enfermedades oculares. Decían que al rezar fervorosamente por la intercesión de Santa Lucía, sentían un calor suave y reconfortante que parecía aliviar sus dolores. Estas curas milagrosas reforzaban la creencia de que ella era una santa protectora de los que sufrían, una verdadera intercesora que atendía a los pedidos de los fieles. Además de curas físicas, los devotos de Santa Lucía también creían que ella ofrecía una cura espiritual, restaurando la visión interior de cada uno. Personas que buscaban una dirección en sus vidas, que necesitaban claridad para tomar decisiones difíciles, recurrían a ella en momentos de crisis y desorientación. Muchos sentían que, al pedir su intercesión, recibían una orientación que iluminaba sus caminos y que les daba el valor que necesitaban para enfrentar sus desafíos. Esta claridad espiritual que atribuían a Santa Lucía la convirtió en una patrona no solo de quienes sufrían problemas de visión, sino de todos los que buscaban ver la vida con los ojos de la fe. Las iglesias dedicadas a Santa Lucía comenzaron a multiplicarse en varias regiones de Sicilia, convirtiéndose en centros de devoción y peregrinación. En cada altar donde la imagen de Lucía estaba expuesta, los fieles se reunían para rezar y encender velas, creando una atmósfera de profunda reverencia. Las ceremonias en su honor se convirtieron en momentos de intensa espiritualidad, donde los devotos encontraban consuelo y renovaban su fe. Muchos traían flores y otros símbolos de gratitud, agradeciendo por los milagros recibidos, por las peticiones atendidas y por la intercesión constante de una santa que parecía responder a las súplicas de todos los que la buscaban con fe verdadera. La devoción a Santa Lucía pronto se extendió más allá de las fronteras de Sicilia. Su historia llegó al continente y pronto iglesias y comunidades en varias partes de Italia y Europa comenzaron a celebrar su fiesta. En medio de este crecimiento de la devoción, relatos de milagros y curas continuaban surgiendo, reforzando la creencia de que Lucía intercedía por los necesitados, especialmente por aquellos que se encontraban ciegos tanto en el cuerpo como en el espíritu. En todas las partes donde su historia era conocida, su imagen representaba no solo la fe, sino la luz que guiaba a los cristianos en un mundo que frecuentemente parecía tomado por la oscuridad. Los fieles atribuían a Santa Lucía un poder especial para alejar la oscuridad y traer luz a las vidas de aquellos que invocaban su nombre. La tradición de encender velas en su honor se convirtió en una práctica común en las celebraciones, simbolizando la luz espiritual que ella representaba. En varias comunidades se instituyó la procesión de velas el día de su fiesta, en la que los devotos caminaban por las calles iluminadas solo por la luz de las velas, en un acto de fe y devoción que trascendía el simple ritual. Era como si, al encender una vela en su homenaje, los fieles estuvieran invitando a Lucía a entrar en sus vidas
a iluminar sus decisiones y a alejar las tinieblas de sus corazones. Por todo esto, Santa Lucía se convirtió no solo en una patrona de quienes buscaban cura para la visión, sino en una santa querida y cercana para todos los que deseaban una guía en medio de los desafíos de la vida. Su imagen, de una joven serena con una mirada de profunda compasión, traía un consuelo que superaba los límites de las palabras. Para muchos, ella era una amiga e intercesora que permanecía a su lado, acompañando cada paso, cada lucha, cada victoria. Así, a lo largo de los siglos, la memoria de Santa Lucía permaneció viva y vibrante, convirtiéndose en un testimonio continuo de la fuerza que la fe puede tener en la vida de una persona. Su historia aún es recordada y celebrada en todas partes del mundo cristiano como un ejemplo perenne de la luz que jamás se apaga ante la oscuridad. El culto a Santa Lucía se expandía con una fuerza que ni siquiera los años de persecución a los cristianos pudieron contener. En varias regiones, tanto en Sicilia como en el continente, la memoria de Lucía era celebrada con profundo fervor y sus devotos, fortalecidos por su intercesión, mantenían encendida la llama de su historia. Cada relato, cada oración en su honor llevaba el eco de una devoción que superaba generaciones y fronteras. La figura de Santa Lucía se convertía en un vínculo poderoso entre los fieles y Dios, ofreciendo a los cristianos un ejemplo vibrante de valentía y fidelidad. Lo que hacía que la devoción a Lucía creciera de manera tan intensa y singular era el profundo vínculo que ella establecía con cada devoto. Los cristianos no la veían solo como una santa a quien recurrir en momentos de dificultad. Para muchos, Lucía era un verdadero símbolo de esperanza y resistencia. No era un ejemplo distante e inalcanzable, sino una joven que, con su fe inquebrantable, había enfrentado las adversidades del mundo y con ello enseñaba que era posible mantener la paz interior, incluso en los momentos más oscuros. Este lazo íntimo que Lucía cultivaba con cada devoto la convertía en una santa, cuya presencia se sentía en cada oración, en cada pedido y en cada súplica. Con el tiempo, la devoción a Santa Lucía se volvió especialmente significativa en el seno de las comunidades campesinas, donde la fe cristiana se practicaba en medio de un cotidiano de luchas e incertidumbres. En esos lugares, el trabajo era arduo y las dificultades eran muchas. La vida simple y a veces difícil de las familias campesinas las acercaba a la historia de Lucía, una joven que enfrentó los desafíos impuestos por la sociedad de su tiempo con una dignidad inquebrantable. Era como si Lucía comprendiera las luchas cotidianas y estuviera siempre al lado de quienes buscaban fuerzas para persistir. Su memoria inspiraba a mujeres, hombres y niños a cargar sus fardos con la misma serenidad que ella había demostrado. Un elemento que fortalecía aún más el culto a Santa Lucía eran los milagros atribuidos a su intercesión. En las aldeas y villorrios se contaban historias de curas extraordinarias y de milagros que escapaban a la comprensión humana. Decían que aquellos que recurrían a ella con fe verdadera recibían no solo la cura para sus aflicciones físicas, sino también una visión espiritual que los guiaba en momentos de duda. Estos testimonios se esparcían rápidamente y eran recibidos con reverencia y gratitud, pues revelaban que Lucía continuaba presente, extendiendo sus manos en socorro a los fieles, como si su misión de iluminar los caminos de los necesitados no hubiera terminado con su muerte. La devoción a Lucía también encontró una expresión especial entre las mujeres. Ellas se veían representadas en la figura de una joven que, desafiando las expectativas de su época, optó por seguir su propio camino en nombre de la fe. La fuerza interior de Lucía, su valentía para decir no a las presiones de la sociedad y su compromiso inquebrantable con Dios,
Eran cualidades que inspiraban a las mujeres a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso cuando enfrentaban prejuicios o dificultades. Lucia era un modelo de virtud y determinación, y sus devotas la veían como una aliada, una amiga espiritual que comprendía sus desafíos. A medida que su fama se expandía, celebraciones dedicadas a Santa Lucía se convirtieron en parte integral del calendario cristiano, y cada comunidad encontraba una forma particular de honrarla. En muchas aldeas, el día de su fiesta era marcado por procesiones, donde las personas llevaban velas encendidas en sus manos, representando la luz que Santa Lucia traía a los corazones. Estas procesiones iluminaban las calles y los rostros de los fieles, creando una atmósfera de fe profunda. En algunos lugares se volvió costumbre ofrecer oraciones especiales por aquellos que enfrentaban problemas de visión, y las familias pedían la intercesión de Lucia para proteger la salud de los ojos de sus seres queridos. Ese gesto de cuidado y protección era una forma de agradecer a la santa por su constante presencia en sus vidas. A medida que los años pasaban, la veneración a Santa Lucia tomó una proporción aún mayor, superando las fronteras de Italia y alcanzando tierras distantes. Su nombre comenzó a ser pronunciado en otros idiomas y culturas, y la figura de Lucia adquiría nuevos significados. En cada país, en cada nueva iglesia que la adoptaba como patrona, Lucia recibía el cariño y la devoción de los fieles que la veían como una santa universal, una protectora que trascendía diferencias culturales y geográficas. En lugares lejanos de Sicilia, comunidades enteras veían en Santa Lucia una aliada espiritual, una santa que parecía comprender los dolores y las esperanzas de personas de todas partes del mundo. La devoción a Santa Lucia, entonces, se transformó en una corriente de fe que atravesaba los siglos y los continentes. Su historia era transmitida de generación en generación, y cada nuevo devoto que escuchaba su nombre se sentía tocado por la luz que ella emanaba. Su presencia espiritual se volvía cada vez más poderosa y envolvente, y la historia de su valentía, su sacrificio y sus milagros permanecía viva en el corazón de cada fiel. A lo largo de los siglos, el culto a Santa Lucia se convirtió en una fuerza espiritual que atravesó fronteras y continentes, alcanzando devotos en diferentes culturas e idiomas. Su historia inspiradora, marcada por fe y sacrificio, tocaba profundamente el corazón de los cristianos que encontraban en ella un ejemplo de pureza, valentía y luz espiritual. Para aquellos que sufrían persecuciones, que enfrentaban adversidades o que buscaban dirección en sus vidas, Lucia era más que una figura distante. Ella era una santa cercana, que comprendía la profundidad de las dificultades humanas e intercedía por los que la invocaban con un amor casi maternal. En muchos lugares, la devoción a Santa Lucia asumió características únicas, reflejando las tradiciones y costumbres locales. En el norte de Europa, especialmente en regiones como Suecia, su celebración se convirtió en un evento cargado de simbolismo, realizado en pleno invierno, cuando los días son más oscuros y el frío es más intenso. En ese contexto, Santa Lucia pasó a ser asociada con la luz que disipa la oscuridad, con la llama que calienta y trae esperanza. Las familias celebraban su fiesta con procesiones iluminadas por velas, donde jóvenes vestidas de blanco, simbolizando la pureza de la santa, llevaban coronas de luz sobre sus cabezas. Para esos devotos, Lucia era más que una patrona de los que buscaban claridad y visión. Ella era la santa que traía esperanza en tiempos de oscuridad. Esta tradición de celebrar a Lucia como la portadora de la luz adquiría un significado profundo y casi mágico.
Para los fieles, la luz de las velas simbolizaba la propia presencia de Santa Lucia, que entraba en sus casas y corazones, bendiciendo a las familias y protegiéndolas de las tinieblas espirituales. En cada vela encendida, cada canto entonado, había una intención de renovación y un pedido de paz y protección para el año que estaba por venir. Era como si, al invocar a Lucia, los fieles abrieran camino para que la gracia de Dios se hiciera presente en sus vidas, guiándolos en sus desafíos e iluminando sus pasos, incluso en medio de las sombras de la incertidumbre. Al mismo tiempo, en países del sur de Europa como Italia y España, Santa Lucia era venerada como una patrona cercana y accesible, a quien se recurría en momentos de sufrimiento y necesidad. En los pueblos y ciudades, multitudes se reunían en las iglesias para pedir su intercesión, especialmente en cuestiones relacionadas con la visión. En una época en que la medicina era limitada, muchos veían en Lucia una fuente de cura y alivio para problemas oculares y enfermedades que comprometían la visión. Historias de milagros y curas continuaban multiplicándose, fortaleciendo la fe y la esperanza de quienes buscaban su protección. En la ciudad de Venecia, por ejemplo, su devoción alcanzó proporciones aún mayores. Peregrinos de varias partes de Italia y de otros países viajaban hasta la ciudad para visitar las reliquias de Santa Lucia, que se convirtieron en uno de los mayores tesoros espirituales de la región. Venecia, con sus canales y su atmósfera de misterio y belleza, se volvía un lugar de encuentro para aquellos que deseaban homenajear a Lucia y agradecerle por las gracias alcanzadas. Era común ver personas que, al entrar en la iglesia que albergaba sus reliquias, dejaban objetos y ofrendas en señal de gratitud, evidencias de las gracias que habían recibido a través de su intercesión. La presencia de las reliquias de Santa Lucia en Venecia daba a los fieles una sensación de proximidad con la santa. Era como si, al estar delante de sus restos mortales, tuvieran un vislumbre de su vida y pudieran sentir el poder de su intercesión de forma aún más intensa. Para los peregrinos, esta experiencia estaba cargada de emoción y reverencia. Muchos creían que, al tocar las reliquias, estaban siendo bendecidos por la santa misma y que su devoción era correspondida con una presencia espiritual que los acompañaría en sus jornadas de regreso a casa. El culto a Santa Lucía fue creciendo, adaptándose y consolidándose en las más diversas culturas. En las iglesias, la figura de Lucía comenzó a ser representada en imágenes y esculturas que exaltaban su pureza y serenidad, normalmente retratada con una palma, símbolo del martirio, y sosteniendo una bandeja con ojos, como señal de su intercesión para aquellos que buscaban la cura de la visión. Lucía se convertía en una figura familiar para las comunidades cristianas. Estas imágenes eran reverenciadas y los fieles depositaban en ellas su fe y sus esperanzas, creyendo que la santa los protegería de los males que amenazaban su cuerpo y su alma. Con el paso del tiempo, la devoción a Santa Lucía se consolidó de tal forma que su fiesta fue incluida en el calendario litúrgico de la Iglesia, celebrada anualmente el día 13 de diciembre. Esta fecha se convirtió en un momento de gran importancia para los cristianos de diferentes partes del mundo, que se reunían en iglesias y hogares para celebrar su memoria. En muchos lugares, la fiesta de Santa Lucía era un verdadero evento comunitario, donde familias y amigos se reunían para celebrar la vida de la santa y renovar sus votos de fe y devoción. Era un momento de unión y de renovación espiritual, donde las comunidades fortalecían sus lazos y reafirmaban su confianza en la intercesión de Lucía.
La celebración de Santa Lucía se convertía entonces en una ocasión especial para recordar el ejemplo de la joven que enfrentó la oscuridad con la luz de la fe y que, a través de su sacrificio, inspiraba a miles de cristianos a seguir por el mismo camino. Con el paso de los siglos, la devoción a Santa Lucía creció, transformándola en una de las santas más reverenciadas del cristianismo. Su nombre, que significa luz, resonaba con un significado especial para los cristianos que, en diferentes épocas y lugares, enfrentaban momentos de tinieblas. Su historia no era solo un cuento de fe y martirio, sino un faro que guiaba a aquellos que buscaban una visión clara de la vida espiritual. Para muchos, ella era una luz en la oscuridad, un símbolo de esperanza y resiliencia, capaz de inspirar a hombres y mujeres a perseverar, incluso cuando las dificultades parecían insoportables. La veneración a Santa Lucía, especialmente en el continente europeo, alcanzó su punto máximo en un período donde la fe cristiana era puesta a prueba por las adversidades. Las iglesias dedicadas a ella se convirtieron en centros de refugio espiritual. Las personas que allí buscaban la intercesión de la santa no venían solo por sus problemas de visión o por dolores físicos. Muchos venían porque anhelaban una visión espiritual, una comprensión más profunda sobre las dificultades que enfrentaban. Santa Lucía, con su historia de resistencia y entrega total a Dios, representaba la posibilidad de enfrentar las pruebas de la vida con coraje y firmeza. En Venecia, la devoción por Santa Lucía era tan profunda que las reliquias de la santa eran consideradas uno de los mayores tesoros espirituales de la ciudad. Guardadas con esmero en una iglesia especialmente dedicada a ella, sus reliquias atraían peregrinos de toda Europa. Para los devotos, estar ante las reliquias de Lucía era como estar en comunión directa con la santa, un momento de reverencia que elevaba sus oraciones. Muchos creían que el simple acto de tocar las reliquias o de rezar ante ellas podía operar milagros, trayendo paz y cura a sus vidas. En un tiempo donde la ciencia era limitada, la devoción y la fe representaban el alivio que muchos no encontraban en tratamientos físicos, y la figura de Santa Lucía era el símbolo de ese consuelo espiritual. Cada peregrino que llegaba en busca de Lucía traía consigo una historia personal, marcada por luchas y sufrimientos. Venían de todos los rincones, desde campesinos hasta nobles, todos unidos por el mismo deseo de encontrar en la santa una fuente de alivio y fuerza. Entre los devotos había mujeres que, al igual que Lucía, resistían las presiones de una sociedad que les imponía límites. También había padres que pedían protección para sus hijos, jóvenes que buscaban orientación para el futuro y ancianos que rogaban por una vejez tranquila y llena de paz. Lucía se convertía así en una santa universal, comprendiendo los anhelos de todos los que se acercaban a ella con fe y devoción. Las celebraciones en su honor, especialmente el día 13 de diciembre, traían consigo una mezcla de alegría y reverencia. En Venecia, así como en otros lugares de Italia, la fiesta de Santa Lucía era un evento esperado por toda la comunidad, un momento de unión en el que se renovaba la fe y la esperanza. En muchas regiones, las familias se preparaban con anticipación, organizando procesiones y ceremonias que honraban la memoria de la santa. Los altares eran adornados con flores y velas, y los devotos traían pequeños regalos como símbolo de su gratitud. Era como si ese día Lucía estuviera presente entre ellos, irradiando su luz y bendiciendo a todos los que la honraban. Sin embargo, la devoción a Santa Lucía no se restringió a las iglesias y a los eventos comunitarios. Muchos cristianos comenzaron a crear altares personales en sus casas, donde mantenían una imagen o una estampa de la santa.
Estas pequeñas homenajes permitían que las familias sintieran la presencia de Lucía en su hogar, protegiendo e iluminando su camino. En estas casas era común que los niños crecieran oyendo historias sobre la santa, aprendiendo desde pequeños sobre su coraje y su fe. La imagen de Lucía, con sus ojos serenos y su expresión de paz, se convertía en una presencia familiar, alguien con quien los fieles podían conversar y a quien podían recurrir en momentos de dificultad. Además de los altares caseros, surgieron tradiciones que marcaron la cultura de diversos pueblos. En algunas regiones de Suecia, la celebración de Santa Lucía se ha convertido en un símbolo de la luz que vence la oscuridad del invierno riguroso. Jóvenes vestidas de blanco, con coronas de velas en la cabeza, recorrían las aldeas llevando luz a las casas, una representación viva del papel de Lucía como portadora de la esperanza y la paz. Estas celebraciones no eran solo actos de devoción, sino también de comunión y renovación de la fe, fortaleciendo los lazos de las comunidades e inspirando a las personas a buscar la luz interior. La devoción a Santa Lucía, entonces, cruzó mares y continentes, llegando al Nuevo Mundo, donde también encontró terreno fértil en el corazón de los fieles. Inmigrantes italianos, españoles y de otras nacionalidades trajeron consigo la tradición de honrar a la santa y, en tierras americanas, ella rápidamente fue adoptada como patrona e intercesora en diferentes comunidades. La historia de su coraje y fe resonó en personas que, a pesar de la distancia cultural y geográfica, también enfrentaban desafíos y anhelaban una guía espiritual que pudiera iluminar su camino. En iglesias de Estados Unidos y América Latina, el nombre de Santa Lucía comenzó a celebrarse con igual fervor. Sus imágenes adornaban los altares y su fiesta se celebraba con procesiones, oraciones y cantos que traían consigo una mezcla de gratitud y esperanza. La fe que los devotos depositaban en Lucía se convertía en un puente entre culturas y épocas, una expresión de una espiritualidad común que unía a todos los que reconocían en ella una santa verdadera y cercana. Así, la memoria de Santa Lucía continuaba creciendo y arraigándose en diversas culturas. Su imagen, siempre representada con una bandeja que contenía sus ojos o sosteniendo una palma, era vista como un símbolo de fuerza y claridad. A medida que pasaron los siglos, la figura de Santa Lucía fue consolidando su lugar en la memoria colectiva de los cristianos. El ejemplo de su vida y el testimonio de su muerte se convirtieron en un hito de fe y devoción. Su presencia se sentía en todos los rincones del mundo donde se buscaba y celebraba la luz de Cristo. Sin embargo, su papel en la vida de los fieles iba más allá del simple culto. Se convertía en una presencia viva, una amiga invisible que parecía escuchar e interceder por aquellos que, en su soledad, buscaban ayuda para sus dolores físicos y espirituales. Las iglesias dedicadas a Santa Lucía estaban siempre llenas de flores y velas, cada una representando una súplica, un agradecimiento, una esperanza. Para aquellos que se sentían perdidos o ciegos en sus propias vidas, Lucía era invocada como la protectora de la visión, pero no solo de la visión física. Era considerada la guardiana de una visión interior, esa claridad espiritual que permitía ver el propósito, la dirección y el camino en medio de las incertidumbres de la vida. Muchos devotos creían que Lucía no ofrecía solo curas milagrosas, sino también orientación, ayudándolos a encontrar la verdad en sus corazones. En la ciudad de Siracusa, su tierra natal, Santa Lucía era reverenciada con una devoción única. Todos los años, miles de peregrinos hacían el camino hasta Siracusa, deseando conocer el lugar donde la joven santa vivió, oró y fue martirizada. Las procesiones en su honor llenaban las calles de la ciudad,
y el día 13 de diciembre, su fiesta, estaba marcada por cánticos y homenajes que atravesaban la madrugada. Allí, donde su historia comenzó, el espíritu de Lucía parecía más presente que nunca. Los devotos venían de lejos y, al caminar por esas calles, muchos decían sentirse como si estuvieran acompañados por la propia santa. La importancia de Santa Lucía en Siracusa era tanta que, a lo largo de los siglos, la ciudad llegó a identificarse profundamente con su imagen. Las familias enseñaban a sus niños sobre el coraje y la fe de Lucía, y ella se convertía para muchos en una referencia de bondad y determinación. En la cultura popular de Siracusa, se decía que Santa Lucía tenía el poder de proteger la ciudad y sus habitantes contra todo mal. En tiempos de guerra, hambre o pestes, la población se volvía hacia su intercesión, creyendo firmemente que así como ella había sido fiel hasta el final, ellos también podrían perseverar y encontrar fuerzas para enfrentar las pruebas de la vida. La devoción a Santa Lucía se expandió no solo por su fama de protectora de la visión, sino por la capacidad que los fieles veían en ella de iluminar las cuestiones más difíciles y profundas de la existencia. Entre los devotos existía la creencia de que Santa Lucía concedía la luz del entendimiento a los que se encontraban en medio de la confusión y las incertidumbres. En momentos de elecciones difíciles, muchos recurrían a la santa pidiendo orientación, y las respuestas que venían tras una oración fervorosa eran interpretadas como un signo de su intercesión. En muchos hogares, oraciones y novenas se hacían en su honor, siempre con el pedido de claridad para las cuestiones del corazón y del alma. Pero la devoción a Santa Lucía también estaba marcada por la presencia de innumerables milagros. En varias regiones de Italia y más allá, surgieron relatos de curas inexplicables y de casos en que la visión fue restaurada tras súplicas a Lucía. En uno de esos episodios, una joven que sufría de una enfermedad ocular grave y que los médicos consideraban irreversible, fue curada tras días de oraciones intensas a Santa Lucía. Para la familia y los médicos, el acontecimiento era algo más allá de la comprensión, un milagro que atestiguaba el poder de su intercesión. Los milagros atribuidos a la santa no se limitaban solo a las curas físicas. Muchos atestiguaban cambios profundos y reconciliaciones familiares tras invocar su ayuda. Matrimonios restaurados, hijos que regresaban a casa tras años de separación, personas que encontraban la paz tras una larga batalla interior. Para los devotos, Santa Lucía era un refugio y un amparo en todas las áreas de la vida. En cada situación difícil, su luz era invocada para traer paz y entendimiento, y la fe en su intercesión creaba una corriente espiritual que unía a todos aquellos que creían en su poder de curación y protección. A lo largo de los años, Santa Lucía se ha convertido en una santa de dimensión universal. Su historia de valentía y pureza resonaba en todos los rincones del mundo, donde los fieles anhelaban una visión clara y una fe renovada. En cada cultura, en cada iglesia dedicada a ella, su imagen llevaba el símbolo de una santa que no se dejaba vencer por las tinieblas. Su palma, símbolo del martirio, y los ojos que llevaba en la bandeja en sus representaciones eran recordatorios de que la verdadera visión no está solo en los ojos físicos, sino en el alma que busca ver con el corazón. Así, Santa Lucía permaneció viva en el corazón de los cristianos, una santa cuya luz jamás se apaga. Y para cada devoto que se acercaba a ella, había la certeza de que incluso en medio de las dificultades y pruebas de la vida, la fe y el valor eran suficientes para encontrar un camino iluminado por la esperanza. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad.
Si esta historia de Santa Lucía tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión. Comparte el video con amigos y familiares y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. También queremos saber qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.